Okay, ready. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Hernández Chico. Estoy aquí realmente muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, 5 de mayo del 2021. Estamos aquí en este programa con el departamento con Access DuPage, con DuPage Health Coalition y con DuPage County Health Department. Estamos aquí el día de hoy para tener este evento. Todos sabemos que ya llevamos más de un año que estamos pues realmente viviendo, ¿verdad? Viviendo y padeciendo lo que es el coronavirus. Hemos visto que pues realmente estamos conociendo todo lo que está pasando, ¿no? Con el coronavirus, los decesos lamentables que pues han pasado muchísimas familias. Pero bueno, la verdad que es muy, muy importante que el día de hoy demos esta noticia que cada vez está acercando, digamos, más estas vacunas, bueno, que ya tenemos las vacunas, que vamos a hablar de eso, pero que cada vez más personas se están vacunando y eso pues nos ayuda muchísimo a que no se propague más el coronavirus 19, pero también esto nos ayuda más a conocer, a tener ese conocimiento de qué es la vacuna. Y de hecho el día de hoy vamos a estar hablando con dos grandes personas que tenemos aquí al doctor Mejía y tenemos aquí a Stephanie Calvillo. Vamos a estar platicando con ellos el día de hoy. Vamos a tener una charla sobre las vacunas para el coronavirus 19, cómo podemos obtenerlas, qué debemos de saber en cuanto a este tipo de vacunas. Pero para eso, antes de darles, introducirles, presentarles a cada uno de ellos, por favor, conéctate, o sea, si estás tú conectado ya, comparte este video y dile a tus amistades, a tus familiares que se conecten ahora mismo en Facebook. Vamos a estar revisando, viendo si tienes alguna pregunta que hacerle a Stephanie, al doctor, así es que pues vamos a tratar de tomarlas, pero tenemos aquí unas preguntas muy buenas y pues para eso vamos a dar inicio, así es que me gustaría presentar el día de hoy a Stephanie. Stephanie, muy buenas tardes, me gustaría que te introducieras, que te presentaras aquí a la audiencia, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Calvillo y soy la oficial de información pública del Departamento de Salud del Condado de DuPage. Estoy muy feliz, encantada de estar aquí hoy para responder a todas las preguntas que tengan sobre las vacunas. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, pues vamos a darle paso al doctor Mejía. Doctor Mejía, por favor, si usted es tan amable de presentarse a la audiencia, por favor. Claro que sí, Gabian. Muchas gracias. Yo soy Jairo Mejía, soy un médico internista. Llevo muchos años en práctica y durante casi 20 años he estado practicando aquí en el área de DuPage. Trabajo con una compañía que se llama Access y veo básicamente adultos, medicina de adultos como internista que soy. Estoy bien contento de estar con ustedes el día de hoy. Pues muchísimas gracias, doctor Mejía y Stephanie, de verdad les agradecemos muchísimo por estar aquí en este día. Pues bueno, vamos a comenzar con estas preguntas que tenemos y que la verdad yo las estaba viendo y realmente son preguntas muy claras, muy básicas y que toda la comunidad debemos saber. Este programa lo estamos haciendo completamente en español porque sabemos que nuestra comunidad muchas veces es muy receptiva con las vacunas, ¿no? Hay muchas verdades, hay muchos mitos y verdades en cuanto a la vacuna y es muy importante que sepamos qué es una verdad, qué es un mito, ¿no? Porque esto nos aleja o nos acerca de tener estas vacunas. Y bueno, pues vamos a empezar con estas preguntas del día de hoy. Así es que, doctor Mejía, ¿por qué deberíamos de confiar en la vacuna cuando esta ha sido desarrollada muy rápido? Eso es una pregunta, doctor Mejía, que en la comunidad hispana muchos pueden decir, no, ¿cómo realmente sabemos que va a ser efectiva o que los efectos secundarios no van a ser peligrosos cuando la han desarrollado los laboratorios muy rápido? ¿Qué podría contestarles, doctor Mejía? Claro que sí, Gaby. Mira, las vacunas con la tecnología que se están usando vienen investigándose desde hace más de 17 años. Claro que a raíz de la pandemia esta investigación se aceleró. Eso no quiere decir que en ningún momento los estándares de calidad se bajaron y las exigencias que hay para estudiar las vacunas se disminuyeron. Por el contrario,
siguieron un rigor científico muy preciso cada uno de los pasos. Y la gente diría, ¿por qué? Bueno, una de las razones es porque a raíz de la pandemia se dedicaron más esfuerzos, más talento humano y muchísimo dinero que aportaron los países benefactores para que estas vacunas, que normalmente toman muchos años en desarrollarse, pudieran desarrollarse de una forma rápida y tenerlas disponibles para la gente lo más pronto posible. De modo que el hecho de que se hayan desarrollado rápido es porque hubo más recursos para eso, más decisión de hacerlas, pero eso no quiere decir que sean vacunas inseguras o que no sean eficaces. Siguieron los más altos estándares que tienen el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. De modo que por ese aspecto yo le quiero decir a todos que pueden estar completamente tranquilos. Son vacunas seguras y fueron investigadas con todo el rigor que se necesita. Hay muchos mitos, ¿no? Muchos rumores urbanos, como decimos en la comunidad latina, que si es un chip, que si vamos a convertirnos en zombies, ¿no? Muchísimas cosas que de verdad esto nos aleja como comunidad y es muy importante ese comentario que usted nos acaba de dar, doctor Mejía. Stephanie, si no soy ciudadano, ¿soy elegible para la vacuna? ¿Qué pasa si no tengo seguro de salud, licencia para manejar? Esto nos aleja a la comunidad latina, mucha de nuestra comunidad todavía no tiene documentación, lamentablemente. Esto nos aleja si no tenemos una ciudadanía, alguna residencia legal, alguna identificación, nos va a alejar de ser candidatos para la vacuna. No, eso es algo que queremos que todos sepan, que nuestro estatus migratorio, si tenemos identificación de Estados Unidos, del estado, que eso no importa. La vacuna se lo estamos ofreciendo a todos los que están aquí. Entonces, no le van a pedir su estatus migratorio, sí le van a pedir como alguna forma de identificación, pero no es necesario que sea del estado o del país. Entonces, queremos que todos entiendan eso y que no tengan miedo de ir a buscar la vacuna para vacunarse y protegerse contra el COVID-19. Stephanie, quiero agregar esta pregunta. Cuando en solidaridad, en Immigrant Solidarity DuPage o Casa DuPage, estuvimos trabajando con ustedes, muy contentos, bueno, con Axis y con todos ustedes, y fue posible que trajéramos algunas vacunas para nuestra comunidad, pero nos llamaban y nos decían, ¿saben que en el registro, en el link para el registro nos pedía número de seguro social? Y eso espanta a la comunidad. ¿Qué cartas en el asunto, por decirlo así, están tomando ustedes para no poner eso en el link? Porque de verdad eso también asusta a la comunidad y inmediatamente cuando ve eso, cierra eso y se cierra también ellos. Sí, claro, eso no es algo que es requerido. No le deben de estar pidiendo eso, no le tienen que exigir que provee esa información. Entonces, sí entendemos que muchas veces personas solo con ver eso ya dicen, no, entonces no quiero hacerlo, pero no es un requisito y usted puede dejarlo sin llenar nada ahí y ir. También ahora estamos empezando a ver oportunidades de vacunas sin cita, entonces ya ni tiene que llenar toda esa información antes de ir y hacer una cita, ya puede ir a un lugar, y llenar, proveer la información que necesitan. Eso no es algo que es requerido y le van a dar su vacuna. Entonces, sí le queremos recordar a todos que eso no es requerido y la vacuna está aquí para todos los que están aquí. Pues muchísimas gracias, porque esa información va a acercar más a la comunidad, ya no va a estar temerosa. Gracias, Stephanie. Doctor Mejía, ¿cómo funcionan las vacunas y cuál es la diferencia entre ellas? Pero antes de darle la palabra, por ejemplo, vemos que la Johnson & Johnson la quitaron hace como unas semanas atrás y parece ser que sí, ahorita Pfizer y Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y cómo funcionan? ¿Siguen siendo 2 dosis o cómo es esto, doctor Mejía? Bueno, entonces en los Estados Unidos tenemos 3 vacunas. 2 de ellas son de 2 dosis, que son la de Pfizer y la de Moderna. Se colocan un intervalo de 3 o 4 semanas. Y la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. ¿Cómo funciona? En realidad, todas tienen un principio similar. Primero que todo, no tienen ningún chip, solo para aclarar. Gracias. Segundo,
lo que hacen es introducir partículas creadas a partir del virus. No es el virus en ningún momento, son partículas de material genético que van a hacer que el organismo cree defensas contra el virus. Entonces, lo que hacemos es presentarle a tu sistema inmunológico una serie de proteínas para que los linfocitos hagan defensa, de modo que si ocasionalmente el virus llega a infectarte, el cuerpo inmediatamente va a atacar el virus y lo destruye. Todas son muy eficientes en términos de prevenir infección y lo más importante, Gaby, lo más importante es prevenir admisiones al hospital y prevenir que la gente se complica y que muera. De modo que son 3 vacunas excelentes, las 3 son muy seguras. Alguien preguntaba en el chat si son seguras para mujeres en embarazo. Esta información está muy pronto, va a estar disponible. Nosotros sabemos que tan pronto como esta semana posiblemente van a ser autorizadas la vacuna de Pfizer para aplicarla en niños de 12 a 15 años. Pero ya hay muchos estudios en los cuales se están vacunando mujeres embarazadas y la recomendación en realidad es vacunarse, mujeres embarazadas o con alguna otra condición. De modo que en realidad son efectivas y son seguras. Y doctor, ¿por qué muchos comentarios, sobre todo en la comunidad hispana, por qué ellos dicen, bueno, ahorita que usted mencionaba que no es que estén inyectando el virus, que es lo que se cree dentro de la comunidad hispana, dentro de la comunidad latina? Hay muchas preguntas de ellos. Dicen, bueno, ¿por qué tengo un efecto? Después de que me pusieron la vacuna, me dio fiebre, me duele el brazo por 3 semanas, me duele la cabeza por 2 semanas. ¿Por qué se tiene ese tipo de efecto secundario, doctor? Y en realidad eso pasa, Gaby, con cualquier vacuna. Con cualquier vacuna sucede lo mismo. Puede haber reacciones alérgicas, dolor local, puede haber algo de fiebre. En algunas personas no se produce nada, en otras personas sí. De una u otra forma significa que el organismo está reaccionando a eso. Para algunos es algo positivo que suceda. Ahora, si una persona se vacuna y no tiene esas reacciones, no quiere decir que no esté haciendo defensas. De modo que es normal con todas las vacunas que se le colocan a los adultos y a los niños que haya algunas reacciones. La buena noticia, ¿cuál es? Son muy raras. Son extremadamente raras. Mira, Gaby, estamos hablando de 7 personas en 1.000.000. En 1.000.000. De modo que para que la gente tenga en perspectiva un poquito el riesgo, hay muchísimo más riesgo de morir manejando en el highway, en la autopista. Es mucho más arriesgado. Hay más posibilidades de que un rayo caiga y te mate. Las posibilidades de tener una reacción grave son extremadamente raras. Hay posibilidades de tener reacciones leves que son fácilmente tratables. De modo que importante que la gente sepa eso. Realmente puede haber reacciones, las reacciones severas son extremadamente raras. Muchas gracias, doctor. Stephanie, ¿cómo puedo registrarme para la vacuna? En la comunidad latina, por ejemplo, en Casa DuPage, muchas veces nosotros ayudamos a registrarlos porque nuestra comunidad latina muchas veces no sabe usar una computadora o aunque tenga teléfonos celulares inteligentes, tampoco pueden acceder. ¿Cómo pueden hacer para registrarse? ¿Hay algún número donde ellos puedan comunicarse y ustedes puedan asistirle? ¿Qué información podías dar, Stephanie, para las personas que nos están viendo y quieren, ya por fin han tomado la decisión? Después de lo que el doctor nos está diciendo, yo sé que terminando este programa, más personas van a decidir ponerse la vacuna. ¿Qué ellos pueden saber para poder registrarse? Sí, con toda la información que dio el doctor Mejía, hasta yo me quiero volver a vacunar otra vez. Yo ya me vacuné con las 2. No, pero sí, nos da gusto que mucha gente está tomando esta decisión de protegerse a sí mismo y a los demás, a sus más queridos. Y el Departamento de Salud tiene una forma de registro que sí está en nuestro sitio web. Entonces, los que sí tienen conexión con el internet, si saben usar su teléfono, pueden visitar nuestro sitio web, que vamos a poner esa información en el chat para que los que están viendo tengan un link. Pueden ahí llenar su forma y automáticamente les mandan ya cómo programar su cita. Para los que no se sienten cómodos, prefieren hablar con una persona, tenemos un número de teléfono en el Departamento de Salud, que es el 630-682-7400, y ahí tenemos representantes que hablan español para ayudarle a registrarse, para explicarle el proceso.
y pueden contestar cualquier pregunta que tenga. Entonces sí tenemos esa información. Y también les recordamos de que las vacunas están disponibles ahora en más lugares que antes. Entonces no tiene que ser con el Departamento de Salud, puede ser en la misma oficina de su doctor, con el hospital local. Ya muchos de nuestros hospitales también están ofreciendo vacunas para personas que no son pacientes de ellos. Entonces, entre farmacias y doctores, y hay mucha vacuna ya disponible. Entonces, hay vacunas. Si quiere programar una cita con nosotros, puede llamarnos, pero si no, también hay vacunas, estoy segura, en su propia comunidad. O sea que no hay pretexto para no registrarse y para no vacunarse. Exacto, ¿Verdad? exacto. Doctor Mejía, si he tenido coronavirus, ¿necesito todavía la vacuna o ya no? Porque ya me dio el coronavirus y ya mi cuerpo creó esas defensas, entonces estoy muy fuerte y no necesito la vacuna. Esa es una pregunta bien frecuente que recibimos de los pacientes. La respuesta es sencilla y llanamente sí, necesita vacunarse. ¿Y cuál es la razón? Cuando usted tiene el coronavirus, desarrolla una inmunidad que aparentemente no dura mucho, unos anticuerpos que van a bloquear el virus, pero con el tiempo, en pocos meses, se va a disminuir, de modo que la protección se va a perder. Ahora, si una persona tuvo recientemente coronavirus, el Centro de Enfermedades Infecciosas ha dicho esto, sencillamente usted puede esperar unos 2 o 3 meses a aplicarse. En ningún momento, de hecho, tiene que esperar. Personalmente, Gaby, yo a mis pacientes les recomiendo vacúnese, Sí. Aún si tuvo coronavirus 1 o 2 meses antes de la vacuna. Es mejor, porque es mejor estar seguro y protegido. Había una pregunta también en el chat interesante, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿qué le digo a una madre soltera que está preocupada por sus hijos? ¿Se debe vacunar o no? Porque le da temor que va a pasar con los hijos. Bueno, la respuesta es con mayor razón. Un paciente me preguntaba la semana pasada, mire, es que yo tengo diabetes, tengo la presión alta y tengo el colesterol elevado. ¿Me debo vacunar? Y la respuesta mía fue, con mayor razón. Si usted tiene alguna condición, es otra razón más para vacunarse, con mayor razón. No, la otra pregunta es, si después de vacunarse debo tomar el día libre o no. Bueno, la mayoría de las reacciones son leves. En mi caso personal, yo tuve en la segunda dosis, el día siguiente me dio un poco de fiebre y cansancio, de modo que en la tarde tuve que tomar unas horas de reposo porque estaba muy fatigado. De modo que depende de la reacción de cada persona, ¿no? Si en la primera dosis hubo alguna reacción un poco fuerte, tómese el día libre para la segunda dosis y estoy seguro que su empleador lo va a apoyar en todo eso. Ahora, la otra cosa interesante es, cuando mencioné la palabra material genético, no es ningún material que va a alterar el organismo suyo, ni su código genético, ni nada. Es simplemente una secuencia de proteínas, que es lo que se inyecta. Importante decir esto porque a lo mejor las personas lo han oído. La vacuna de Johnson Johnson, que tuvo algunos problemas que posteriormente volvió a usarse y la estamos usando de nuevo, es una excelente vacuna. Déjeme decirle de una vez de antemano, en mi familia hemos recibido las 3. En mi familia tomamos esta decisión apenas empezado a vacunar y la instrucción para mis hijos, mis nueras, fue la misma. Aplíquese la vacuna que primero llegue. La primera que logre tener, esa se aplica. Pero con la de Johnson Johnson es bueno aclarar esto. Esa vacuna usa un virus atenuado del resfriado común, el virus de la gripe, pero lo atenúan, de modo que el virus es incapaz de producir ninguna enfermedad. Es un mecanismo un poquito diferente, pero igualmente muy, muy efectiva. De nuevo, las 3 vacunas que tenemos en Estados Unidos y que tenemos en abundancia, ¡qué bendición! ¿Cuántos países hay que no tienen vacuna? Estamos en un sitio donde tenemos suficiente vacuna. Cuando yo hablo con mi gente en Colombia y me dicen, ¿cómo es posible que aquí no tengamos vacuna? Apenas se están vacunando profesionales de la salud y personas de la tercera edad. No ha llegado la vacuna. A menos de 60 años nadie la puede tener. Y en otros países es incluso peor. De modo que tenemos los recursos, tenemos la vacuna. Vacúnense, vacunémonos. Es la mejor decisión que podemos tomar. Claro, y añadiendo a su comentario, doctor, las personas que tienen, y sabemos que lamentablemente nuestra comunidad latina tiene muchísimas enfermedades crónicas, con mayor razón, como usted lo estaba diciendo, doctor, deben de verdad rápido vacunarse para no agravar este tipo de situación o si llegaran a contagiarse. Doctor, usted estaba hablando
que si a lo mejor se puede tomar un día la persona cuando se pone una dosis, a lo mejor tiene un poquito de un efecto secundario, no una fiebre o algo así ligero. Doctor, dentro de la comunidad, por ejemplo, en Casa DuPage, mucha de nuestra comunidad, cuando han estado enfermos, ya sea que han estado una semana o 2 semanas enfermos o llegan a pasar esto, sus empleadores realmente no los apoyan. Usted o en el lugar de donde ellos van a aplicarse la vacuna o en su centro de salud más cercano, pueden extenderles una carta como justificando que ellos se tomaron un día o que ellos tuvieron 2 semanas que tuvieron coronavirus y tienen que tomar, por ejemplo, 2 semanas para evitar el contagio, porque eso la gente nos pregunta mucho en Casa DuPage. Hemos tenido muchísimos casos, incluso los hemos referido con abogados de labor para, pues para que ellos puedan recibir una compensación, porque después ellos están 2 semanas fuera del trabajo, no tienen dinero, siguen debiendo las rentas pasadas. Entonces, ese papel les ayudaría mucho con un abogado de labor. ¿El sector salud puede extender alguna carta justificando esto o cómo podrían hacer? Definitivamente sí, y ahí es importante conectarse con su proveedor de salud, su médico primario o quien sea que lo vea. Pero una cosa importante, un empleador que haga eso está tomando una pobre decisión. El mayor beneficio para un empleador es que todos sus empleados estén vacunados. Mira, Gaby, ponte a pensar si en un restaurante hay un brote de COVID. Ese restaurante va a tener que cerrar sus puertas. Lo mismo va a pasar con una fábrica y ya lo hemos visto, ¿no? Muchos de mis pacientes trabajan en factoría, en fábricas y ha habido un brote y ¿qué pasa? Cuarentena, 10 días, todo cerrado, todo el mundo a la casa. De modo que la mejor inversión es en su gente, de modo que no se dejen confundir, por favor, no se dejen confundir, y por eso usen la información que les estamos dando. Las personas tienen el derecho absoluto y nadie debe interferir con su decisión de vacunarse por ninguna razón. Ese es un punto, y el otro punto es que es una decisión muy personal. Mira esto tan interesante, yo he tenido familias en las cuales la esposa se vacuna y el esposo lo piensa, y viceversa. De modo que es una decisión muy personal, pero lo que les quiero decir es tomen esa decisión basada en la información válida, no en la información que obtenemos en las redes sociales, no en la información que obtenemos con la prima o con la tía, no. La información científica que va a venir de los hospitales, de los sistemas de salud, de reuniones como esta, que traemos la información de primera mano del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. Muchas gracias, doctor. Gracias por aclarar eso. Stephanie, ¿cuánto cuesta la vacuna? La gente piensa que debemos de pagar y también eso aleja a la comunidad. Siempre sabemos que nos cuestan las cosas. Entonces, ¿cuánto cuesta la vacuna? Si yo me la quiero poner, ¿tengo que pagar? Sí, es una muy buena pregunta. Siento que estamos acostumbrados que todo nos va a costar. Casi nunca nada es gratis. Pero afortunadamente en esta ocasión las vacunas son gratuitas. Si alguien no tiene aseguranza, no importa. Se la van a poner, no le van a cobrar nada. Algunas personas que sí tienen aseguranza, a los médicos sí cobran un costo que es cubrido por la aseguranza, pero no es necesario. El gobierno se ha asegurado de que eso no vaya a ser un obstáculo para nadie. Entonces no hay ningún costo, es gratis. Eso no debe de ser un obstáculo. También vi en el chat que alguien preguntó de las vacunaciones a personas que no pueden salir de casa, que tienen condiciones especiales, y quería también contestar esa pregunta. Esas personas que están en esas situaciones se pueden registrar con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud se ha asociado con los paramédicos, con personal que da servicios de ambulancia, y sí. Lo que estamos haciendo es que estamos coordinando a esas personas que se registran de que no pueden salir de casa por cualquier condición médica que tengan, que estamos trabajando con la comunidad para que un paramédico, una enfermera, alguien vaya a su casa y lo vacune ahí. Esa es otra población que está a veces con más riesgos por las condiciones que tengan de salud, y este programa se quiere asegurar de que esas personas también se puedan vacunar.
Entonces, vamos a poner en el chat, no sé si ya lo pusimos, nuestro sitio web o el número de teléfono que les di. Si usted está en esa situación, si conoce a un familiar, un amigo, un vecino que está en esa situación, asegúrese de que se registren ahí para la vacuna y nosotros nos vamos a encargar de que alguien vaya a la casa y los vacune en casa. Muchas gracias. Es muy importante esa información. Si es seguro viajar fuera del país una vez que la persona está vacunado. Bueno, la vacuna no es un pasaporte para bajar la guardia, ¿no? Es importante, recordemos esto, las vacunas no son 100% efectivas. De hecho, personas vacunadas pueden enfermarse del COVID. De modo que las recomendaciones siguen siendo las mismas. El uso de la máscara, por el momento, es una regla. El lavado de manos constante, evitar actividades donde va a haber mucha gente reunida en el mismo sitio. Hay una pregunta bien interesante en el chat que me gustaría contestar. ¿Por qué nos vacunamos ahora si va a salir otra vacuna? ¿Por qué no esperar la mejor, la que va a llegar? Entonces, la respuesta es la siguiente. Sí, es probable que vaya a haber un refuerzo. Lo que usted tiene que hacer, lo que todos tenemos que hacer es, a la mayor brevedad posible, exponer el cuerpo a la vacuna, al virus, presentarle a nuestro sistema inmunológico el virus. Porque si usted adquiere una de las infecciones, en ese momento que son las variantes que hay, son no solo más infecciosas, sino que causan mayor número de complicaciones. No queremos que eso pase. De modo que vacunarse cuanto antes. Si en un futuro hay un refuerzo, pues hagamos el refuerzo. Pero déjenme decirles esto que es muy importante. Hasta ahora, todas las vacunas protegen para todas las variantes. Todas. Incluida la de Sudáfrica, la de la India, incluida la del Reino Unido, la de Brasil. Todas han mostrado protección. Baja un poquito el nivel de protección en cuanto a que la persona tiene más chances de infectarse. Sin embargo, las posibilidades de ingresar al hospital o de morir por complicaciones, la protección es casi del 100%. De modo que no se dejen distraer por mensajes que no, ¿para qué me la pongo si va a venir otra mejor? Por favor, vacúnense cuanto antes con la primera que tengan disponible. Muchas gracias, doctor Mejía. Stephanie, si ya alguna persona le dio coronavirus, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para ponerse su primera dosis? ¿O puede ponerlo inmediatamente o tiene que dejar pasar algunas semanas después de que haya sido contagiado de coronavirus? Sí, sí, quiero aclarar. Si alguien se infectó de COVID-19, ¿cuándo se pueden ir a vacunar contra Correcto. el COVID? Ok. Eso están diciendo que, como el doctor Mejía dijo, después de que alguien tiene la infección, sí tiene la protección del cuerpo, pero ya que se haya terminado su tiempo de aislamiento, donde estaban infectados, tienen que quedarse en casa, no cerca de otras personas por lo mínimo 10 días o hasta que tengan, creo que es 24 horas sin fiebre, ya no los síntomas estén mejorando, ya que se le haya, ya se haya recuperado de esa infección, entonces puede ir a ponerse la vacuna. Tienen la opción, como el doctor Mejía había explicado, de esperar 2-3 meses si quisieran, pero no es necesario esperar, ya que ya estén mejor, ya se pueden ir a poner su primera vacuna y empezar ese proceso. Muchísimas gracias, Stephanie. ¿Hay alguna información disponible sobre la vacuna y la fertilidad? No hay ninguna información. Sin embargo, debido al mecanismo de acción, las posibilidades de que afecte la fertilidad son prácticamente nulas. No ha pasado con otras vacunas. Realmente no tiene nada que ver el mecanismo de acción. Este es un mecanismo de acción en el cual el cuerpo crea una inmunidad, pero no tiene realmente nada que ver con los procesos de la fertilidad, la fecundación, la ovulación. Realmente no guarda ninguna correlación. Yo no estaría preocupado con ese tema en absoluto, porque el perfil de seguridad de las vacunas es muy bueno. Incluso en niños, como les decía, en niños y en embarazadas. La protección que da es muy alta en esas condiciones. Y en personas que tienen, por ejemplo, deficiencias inmunes, muchas veces me preguntan, ¿esta persona está en cáncer o tiene cáncer o está en quimioterapia o en radioterapia, en radiaciones? Pues con mayor razón debe vacunarse. Es lo ideal porque esas personas tienen más riesgo de complicarse si son infectadas por el virus. Doctor Mejía, y si hay una mujer lactante, o sea,
que está amamantando a sus hijos también puede tomar la vacuna? ¿No hay nada que pase dentro de la leche materna hacia el bebé? No, en absoluto. Hay un estudio muy bonito que salió hace poco en que vacunaron a una señora unos pocos días antes de tener el bebé. Y cuando nació el bebé le midieron los anticuerpos y nació con anticuerpos. De modo que el bebé nació protegido. De modo que es una prueba más de que la vacuna es segura y protege a la mamá y al bebé. Muchas gracias, doctor. Stephanie, ¿puedo visitar a mis amistades o a mi familia una vez que esté vacunado? Yo he visto algunas personas, me ha tocado verlas, que ya se han puesto sus 2 dosis y se quitan el cubrebocas y ya salen más. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Todavía tengo que restringirme un poco. Sí, es algo que muchos de nosotros nos vacunamos y sentimos, ya estamos más cerca a la libertad, a ya no tener que usar las máscaras. Hay diferentes condiciones. Si uno ya está completamente vacunado, ya si se vacunó con una vacuna de 2 dosis, ya han pasado 2 semanas de la segunda dosis, está completamente vacunado. Si quiere ir a visitar a otra familia que también está completamente vacunado, lo pueden hacer. No tienen que usar máscaras, no tienen que guardar la distancia, ya están en un lugar más seguro. Y eso es lo que hemos visto con muchas familias. Sé que con mi familia fue lo que nos dio tanta felicidad, y a mis hijos de ir con sus abuelitos y poder abrazarlos y sin tener ningún pendiente. Para muchos que han tenido que alejarse de los seres queridos, eso nos da una oportunidad de llegar a algo más normal y algo más bonito. Y siento que con nosotros latinos, la familia es tan importante. Entonces, este tiempo ha sido tan difícil de que queremos a nuestros familiares, los hemos querido cuidar y nos hemos alejado para hacerlo. Entonces, en esa situación, sí, ya se pueden reunir en casa adentro y no tener que usar máscaras y guardar distancia. También se puede visitar con otra familia, un hogar que no está completamente vacunado, y estar más seguros y adentro. Afuera, ya que uno está vacunado, en lugares públicos, en parques y eso, no es necesario ya usar máscara si está completamente vacunado, pero si está en un lugar como un festival o un lugar donde hay más personas y están más juntas, todavía es necesario usar la mascarilla. Entonces depende de la situación, pero siento que en algunos de estos casos hay personas que solo quieren ir a ver a sus papás, quieren ir a ver a sus abuelos. Y ya si los dos están completamente vacunados, ya es seguro. Entonces, eso es un extra para que la comunidad latina se decida de una vez y se vacune. Como dice Stephanie, la comunidad latina somos mucho de familia, mucho de compartir, de comer juntos, y ya tenemos más de un año donde todo eso se ha cortado, y es muy sanador cuando nosotros vemos y compartimos con nuestra familia. Así es que, pues pensemos en esto, ¿verdad? Para que nos animemos más a vacunarnos. Doctor Mejía, ¿quién es elegible para recibir la vacuna? ¿Y cuándo se hará disponible la vacuna para los niños? Bueno, en este momento cualquier persona mayor de 16 años es elegible. Tengamos en cuenta que a los 16 años se puede usar la vacuna de Pfizer, a los 18 años la de Moderna y la de Johnson, o sea, pero de 16 en adelante ya son elegibles. Y como mencionaba antes, la vacuna para los niños va a ser aprobada, esta que sale la información procedente esta semana o la próxima, en que se va a aprobar la vacuna entre 12 y 15 años. De modo que ya no hay más grupos de restricción, ya no existen los famosos grupo 1, 1A, 1B, 1C. Eso sucedía porque no había vacuna suficiente. Entonces había que darle prioridad a los trabajadores de salud, obviamente, a las personas que trabajaban con muchas otras, transporte, a restaurantes, gente que estaba, caregivers, o sea, gente que cuida personas enfermas, o personas donde viven personas de la edad, tercera edad. Pero habiendo ya vacuna, como hay ahora, ya se abrió para todas las personas. De modo que no hay ninguna razón, ninguna excusa. En términos de disponibilidad, hay vacuna, como lo decía Stephanie más temprano. Usted puede llamar a una farmacia o puede meterse a la página web y hacer la cita sin que usted sea cliente de esa farmacia o sin que usted sea cliente del hospital. La vacuna está disponible en muchas partes.
Doctor, ¿y cuánto tiempo nos hará, digamos, inmunes, por llamarle así, la vacuna? ¿Cuánto tiempo, digamos, tenemos como para que no nos volvamos a enfermar o a contagiar del virus? O sea, ya una vez que nos la pusimos la vacuna, ¿cuánto tiempo, digamos, nos va a mantener libre de contagio? Es una pregunta interesante y sobre todo para aclarar algo. Hace poco salió un reporte que decía la vacuna de Pfizer sigue siendo efectiva a los 6 meses. Y mucha gente interpretó, oh, la vacuna solo dura 6 meses. Las vacunas son muy nuevas. Apenas empezamos a aplicarlas experimentalmente a mitad del año pasado y a pacientes en realidad en diciembre. De modo que cuando decimos ha sido efectiva en 6 meses es porque hace 6 meses empezamos a vacunar y se están midiendo los anticuerpos, las defensas y la protección. Hasta ahora, la vacuna continúan siendo totalmente efectivas. Y nosotros anticipamos que esto no va a cambiar. ¿Y por qué lo pensamos? Porque aún con las variantes que son mucho más contagiosas, mucho más agresivas, aún con esas variantes, todas las vacunas siguen siendo protectoras. De modo que nosotros esperamos que el efecto va a ser positivo y va a seguir por mucho tiempo. Ahora, si hay un refuerzo, es posible que haya un refuerzo. Se está hablando de que aumentaría la protección por ahí de un 10%. De nuevo, volvemos a lo que decíamos antes. No esperen al refuerzo, realmente. El refuerzo va simplemente a amplificar un poco el efecto de la vacuna original, como que es el momento de tener la vacuna. Pero todavía no se sabe necesariamente cuánto tiempo viene ese refuerzo. O sea, El tiempo, después de 5 años, 2 años, se debe de volver a inyectar. Todavía no se sabe correcto, exactamente. porque todavía no ha pasado ese tiempo. Entonces van a seguir los científicos mirando qué pasa con la población vacunada. La otra cosa es esta. Cuando logremos un nivel de vacunación de un 70 a 80%, recordemos, en Illinois estamos apenas en el 30%. Si llegamos a un 70%, podemos obtener lo que se llama la inmunidad de rebaño. Eso significa que van tantas personas con defensas que ya el virus va a dejar de circular. Entonces ya no se encuentra el virus, no encuentra en dónde alojarse. Porque el virus, recordemos, no es ni siquiera una partícula viva. El virus es una proteína. Entonces, si no encuentra personas en qué alojarse, sencillamente va a dejar, no tienen transportadores, no tienen con quién viajar. Nosotros llevamos y traemos el virus. Pero si no tiene nadie, porque donde llega lo atacan y lo destruyen, una vez que tengamos el 70 u 80% de la población protegida, eso se llama inmunidad de rebaño. Y en ese momento habremos vencido la pandemia, habremos controlado la pandemia. Estamos lejos todavía, lejos, 30% apenas, de modo que hay que seguir insistiendo en la vacunación. Por eso es importante que tengamos este tipo de programa en las redes sociales para que nuestra comunidad, porque ya sabemos que nuestra comunidad es la que es más escéptica en cuanto a este tipo de vacunas y todo, por eso es muy importante que tengamos este programa para que ellos estén más informados y sobre todo que es en nuestro idioma y sobre todo que tanto usted, doctor Mejía, como Stephanie, están dando una información más allá del lenguaje nuestro, sino que le están dando muy clara. Es muy claro todo lo que ustedes dicen, de verdad, son en términos muy entendibles, que eso también no es como que podamos decir, bueno, no entiendo, ¿no? O sea, sí entendemos todo lo que ustedes nos están diciendo. Stephanie, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué pasa si recibí la primera dosis, pero no pude recibir la segunda dosis? ¿Qué puedo hacer? Si se me pasó mi segunda dosis, ¿qué hago? No va a hacer, no me va a servir la primera dosis? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad? No, sí, hay veces, hay situaciones donde hay personas que se han encontrado así, donde sí fueron a su primera dosis, si fue la Pfizer, tenían que regresar en 3 semanas, si fue la de Moderna, fue que tenían que regresar en un mes. Y hay veces algo pasa, no pueden asistir a la cita y ya piensan, oh, ¿qué hago? Tengo que empezar de nuevo. Y la buena noticia es que no tiene que volver a empezar su vacunación de nuevo, pero sí es importante que todavía vaya a tomar su segunda dosis. Hemos visto que nos han dado un plazo donde la vacuna todavía va a ser efectiva. Entonces, si no ha podido, no pudo regresar en las 3 semanas o en las 4 semanas que tenía que, le dan hasta 6 semanas después de su primera dosis para agarrar la segunda. Y entonces con que se ponga la vacuna dentro de 6 semanas o creo que son 42, 43 días, está protegido y va a ser eficaz.
Muchas gracias, Stephanie. Doctor Mejía, ¿cómo podemos comprobar la seguridad de las vacunas antes de probarlas? Creo que eso la comunidad le interesa mucho saber. Sí, sí, sí. La pregunta es muy pertinente. Obviamente todos queremos estar seguros y que nuestras familias estén seguras. Para aprobar la vacuna que pase a la fase de aplicación en comunidad, hay unas fases, ¿no? Entonces, primero se aplican muy pocas personas, se ve la respuesta, y luego se amplía a una fase que sigue, que ya es cuando la vacuna se aplica en promedio a grupos de 35 a 40,000 pacientes. Una vez que la vacuna muestra en esos grupos tan grandes que es efectiva, y muchos de esos estudios se hicieron aquí, es importante mencionar, Chicago fue parte grande de los estudios. Y una cosa interesante de mencionar, el 20% de las personas que participaron en los estudios de las vacunas fueron hispanos. De modo que nosotros tenemos datos de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestra gente, y eso es importante. Por eso es importante también ser parte de esto, y muchas gracias a las personas que tomaron con mucha valentía decidieron yo lo hago y gracias a ellos tenemos la vacuna hoy en día. De modo que sí, son grupos muy grandes en los cuales se usa la vacunación para demostrar que es segura. Ahora, hay una pregunta muy interesante en el chat que dice, ¿qué es el herd immunity? Es lo que decía en español, se llama la inmunidad de rebaño. Significa que una comunidad tiene defensas tan altas, 30%, que ya el virus deja de circular. Esa es la inmunidad famosa del herd immunity o inmunidad de rebaño, perdón. Menciona si se puede tomar Tylenol o se puede tomar ibuprofeno, zinc, vitamina D. Realmente no hay ningún estudio que muestre interferencia. A los pacientes cuando tienen alguna reacción les decimos, tómese un Tylenol cada 6 horas, aplíquese un poquito de calor local, repose. Pero de nuevo, la ventaja es que todos esos síntomas, o sea, la mayoría de las veces en un día desaparecen. Algunas personas reportan síntomas más crónicos, pero es la excepción realmente, es la Claro, excepción. sí. Doctor, ¿y qué pasa? Me imagino que muchos están temerosos de la vacuna, muchos están temerosos de ponerse esta vacuna y piensan, bueno, pues a lo mejor como buen hispano, latino, me gusta el remedio casero, el remedio de la abuelita, me tomo algunos medicamentos, algunas vitaminas. Eso evita que yo tenga un contagio porque tengo miedo de vacunarme, pero quiero de alguna manera protegerme del lado natural. ¿Eso surte efecto? Bueno, déjame aquí entrar a un terreno que es un poquito duro para mí decirlo, pero tengo que decirlo. Por favor. Desafortunadamente he tenido pacientes que pensaban así y murieron por COVID. De modo que cuando tú pierdes pacientes o cuando tienes un paciente que perdió 7 familiares en México por COVID, es cuando es un llamado de alerta y dice, por favor, vacunémonos. Durante esta pandemia he perdido tristemente muchos pacientes de todas las edades. Uno de ellos que fue quizá de los que más me impactó, un joven de 31 años, con una hija de brazos todavía, una bebé, muy recién casado. Eso fue devastador y este joven murió en 2 días. Wow. Lo que pasa con el COVID es esto, nadie sabe cómo va a ser la reacción, es como una ruleta rusa, es como una lotería. Nadie sabe si Gaby o Jairo, Stephanie, quién va a tener una reacción. A lo mejor nos da leve, a lo mejor ni síntomas o como una gripa, pero a lo mejor no. No. Y a lo mejor tenemos esa respuesta al virus que acaba con la persona en 2 días, realmente. De modo que cuando ha tenido esas situaciones humanamente tan difíciles, es cuando yo por eso hago un clamor realmente, es casi que un clamor el que le hago a la gente, no lo dude. Mire, si las vacunas fueran inseguras, yo no me habría vacunado, ni mis hijos, ni mis nueras, ni mi esposa, ni nadie. Las vacunas son seguras. Gracias, doctor. Y sobre todo que el grado de mortalidad en la comunidad latina ha sido muy grande. Lo que usted dice es cierto. En una familia han perdido 4, 5. Yo tengo una amistad que esta persona perdió 4 familiares en un mes en Estados Unidos y en el país de México. Y había de todas las edades. Entonces, es cierto, esto es un llamado, como dice el doctor Mejía, a que nosotros estemos seguros de poder tomar esta vacuna. Y como vemos, ¿no? en años pasados, que las vacunas han venido a reducirse el grado de mortandad en alguna otra enfermedad como sarampión, viruela y algunas muchísimas otras más, ¿verdad? Eso nos reduce. Eh, uh, Stephanie, ¿son obligatorias las vacunas del coronavirus 19? O sea,
tengo que ponerme las fuerzas porque voy a viajar, porque voy a entrar a un restaurante, porque tengo que ir a la escuela. ¿Es obligatorio el día de hoy? No, la vacuna no es obligatoria. El gobierno, el estado, ahorita no es obligatorio. Lo que sí puede pasar, y hay situaciones donde hay compañías que lo están requiriendo de sus trabajadores. Entonces, eso sí puede suceder. Y como estamos viendo planes que están haciendo como en Chicago, que ahorita estamos viendo mucho eso en las noticias, donde si quieren asistir a estos conciertos, a estos eventos, tienen que estar vacunados. A lo mejor sí va a haber cosas así, pero en este momento la vacuna no es obligatoria, pero sí la recomendamos. Es como hemos estado platicando aquí los últimos 50 minutos, es una vacuna que estamos muy afortunados de tener. Y como estábamos diciendo, la comunidad latina ha sido muy afectada. Aquí en el condado de DuPage, vimos que muchos de los casos eran en la comunidad latina, más que en otros grupos étnicos. También muchas muertes, desafortunadamente. Y ahora que tenemos la oportunidad de protegernos, es importante tomar esa decisión, especialmente porque hemos perdido a tantas personas y muchos se han enfermado. Entonces, no es obligatorio, pero sí es algo que sí estamos recomendando para el bien de todos, de todos ustedes, de sus familias y de la comunidad en donde viven. Gracias, Stephanie. Doctor Mejía, en el chat hay una pregunta muy interesante. Si una persona se vacunó contra el coronavirus, pero tenía el coronavirus y no se dio cuenta, ¿qué pasa? Bueno, incluso con una dosis de la de Pfizer o Moderna se obtiene algún nivel de protección, sobre todo para formas graves. Pero esta es la clave. Esa protección no va a pasar en menos de 15 días, 2 semanas por lo menos para que haya un nivel de protección. Entonces, mucha gente se siente muy tranquila porque se vacunó, se relajan completamente, dejan de tomar precauciones y se han enfermado. Eso es un problema bien grande porque la culpa no es de la vacuna. Realmente la vacuna no tuvo tiempo de trabajar. De modo que hay que tener en cuenta que hay que darle el tiempo. Por eso es que una persona completamente inmunizada se considera cuando han pasado 2 semanas, como decía Stephanie, 2 semanas después de la última dosis. De modo que hay que estar seguros y tener paciencia. Yo sé que todos estamos cansados, exhaustos de estar encerrados, usando estas máscaras, pero hay que tener paciencia porque realmente hemos visto muchísimos casos de personas que se han enfermado. Ahora, muchos se vacunaron para darse cuenta el otro día que tenían COVID. Es bien difícil saberlo. Vacunarse no afecta en ello para nada. No afecta en ello ni quita ni pone realmente. Así que el hecho de vacunarse no es un tiquete para simplemente, hay que tomar el tiempo y seguir tomando las precauciones. Ahora, como Stephanie mencionaba, lo bueno es que ya se ha liberado un poquito, ya en espacios libres se ha visto que el contagio es mínimo. Realmente mientras esté uno a más de 1 metro de distancia en un espacio abierto, realmente estás bien. Como que este verano hay muchas actividades que vamos a poder hacer sin ponernos a riesgo. Muy bien, eso nos anima, ¿no? Porque ya después de más de un año encerrados, yo creo que ya la gente lo que quiere es salir y convivir, como decía Stephanie, con los familiares, tener actividades al aire libre, que creo que también eso es muy saludable mentalmente después de todo lo que hemos pasado. Doctor, he escuchado mucho sobre que hay nuevas, digamos, que puede haber nuevas variantes del coronavirus. ¿Qué es lo que podemos o qué necesitamos saber de esto? O sea, hay nuevas cepas, nuevas variantes, ¿y qué necesitamos saber? Necesitamos saber lo siguiente. Número uno, que son muy contagiosas, tremendamente contagiosas. Miremos la tragedia que está sucediendo en la India. Hay una variante muy agresiva. Se contagia con un contacto menor. Cuando recién empezó la pandemia, se hablaba de un contacto de 15 minutos cerca, a menos de 6 pies y 15 minutos. Ahora no. Realmente con las nuevas variantes, el contacto es mínimo para infectarse. Entonces son mucho más contagiosas, mucho más virulentas. ¿Qué es virulenta? Significa que produce una enfermedad más grave. De modo que el virus ha ido rotando en su esfuerzo por autosostenerse, se llaman las variaciones. Pero la buena noticia aquí es que las vacunas, ya lo dijimos, aún para todas las variantes que hay, incluso para las más severas como la de Sudáfrica, la de la India, las vacunas continúan siendo protectoras. De modo que mientras tengamos ese nivel de protección,
hay esperanza, estamos bien, tenemos el recurso para lucharle al virus. O sea que podríamos decir que es como si fuera un impermeable la vacuna, ¿no? Nos va a proteger. Correcto. Mire, yo le comparto mi experiencia personal. Yo recibí mi primera dosis de vacuna el 30 de diciembre, nunca me olvido. Y la sensación de felicidad y de esperanza que yo sentí fue enorme. Es como que cambias, como que, o sea, sé que me puedo enfermar, pero las posibilidades de que me enferme gravemente y que me muera, yo me voy a morir, pero no de COVID. Me voy a morir de otra cosa, pero no por este virus. Esa es la tranquilidad que uno siente cuando se vacuna. Es saber que está haciendo lo correcto por uno y por su familia. Claro, claro, claro que sí. Stephanie, una vez que esté vacunado, ¿qué será diferente? ¿Y qué puedo hacer para continuar protegiéndome y proteger a los otros? Sí, como hemos mencionado, hay unas cosas que sí van a cambiar un poco. Nos podemos reunir con familiares que también están vacunados, ya no preocuparnos. Podemos salir a lugares en el aire libre, ya no tener que usar nuestra mascarilla. Pero todavía es necesario, como dijimos, apenas ahorita en el condado de DuPage también tenemos como un 36% de personas que han sido completamente vacunadas. Y creo que de los que son elegibles, hemos vacunado como 62, por ahí, 62% con por lo menos una vacuna. Entonces, sí estamos haciendo mucho progreso, estamos vacunando más personas, pero todavía no es suficiente para tener esa protección en la comunidad. Entonces, tenemos que seguir usando nuestras mascarillas cuando salimos a lugares públicos donde va a haber muchas personas. Tenemos que seguir guardando nuestra distancia, lavarnos las manos y evitar reuniones con muchas personas adentro. Donde se puede propagar el virus y las variantes que hemos mencionado que se propagan mucho más fácil. Muchas gracias, Stephanie. Doctor Mejía, ¿por qué a veces la gente después de recibir la vacuna se puede enfermar? ¿Cuáles son los efectos más comunes de la vacuna y qué tan serios son? Entonces, primero que todo se puede enfermar porque las vacunas no son 100% efectivas. Incluso el Moderna y Pfizer tienen una efectividad de 90-94%. Todavía tenemos un 5 o un 6% de chances de enfermarnos y por eso es que hay que cuidarse. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. Si no, no se preocupe, doctor Mejía. ¿Qué tan serios son estos efectos secundarios que nos pueden dar después de que nos enfermamos ya cuando tengamos esta vacuna? Son la mayoría de las veces muy leves, ¿no? Limitados a, dolor. Curiosamente, muchos pacientes reportan dolor de espalda, dolor de cabeza, cansancio. Cansancio es bien marcado. Y el dolor en el área a veces se pone muy rojo también. De modo que, pero de nuevo, la mayoría de las veces no son para nada situaciones serias y se van a quitar con analgésicos y reposo. Nada comparado como con terminar en un hospital con COVID, ¿no? Que eso es lo que queremos realmente evitar. Claro, digamos, de manera personal, mi madre, ella es una persona de la tercera edad y ella, junto con mi padre, decidieron ponerse las vacunas y en la segunda dosis, se puso la segunda dosis y ella pensó que era reumas lo que tenía, ¿no? Reumatismos en el brazo, porque duró como 2 o 3 semanas, con ese dolor de brazo. Y ella decía, no, ya son el reumatismo que tengo en el brazo, pero afortunadamente era un efecto secundario de la vacuna, pero hoy en día ella puede salir, ya puede compartir, entonces que es algo, ¿verdad? Que a veces podemos tener como un efecto secundario. Doctor, tengo otra pregunta para usted. ¿Cuán segura es la vacuna para, bueno, ya hablamos de esto, de las mujeres embarazadas o que están amamantando, entonces vamos a pasar esto. ¿Quién está en mayor riesgo de enfermarse muy grave si contrae el coronavirus? ¿Cómo le afecta el coronavirus a esta persona que tiene otras condiciones de salud? Y también ¿la vacuna del COVID afecta a otras condiciones de salud? Sí, o sea, las personas que tienen riesgo son las personas de mayor edad, obviamente. Las personas que sufren de presión alta, muy importante. Las personas que sufren de diabetes u otras condiciones. Las personas que tienen de alguna forma condiciones crónicas están en más riesgo de tener complicaciones. Y la mayoría de esas complicaciones son trombos que se producen a nivel de diferentes partes del cuerpo. El daño en el pulmón, si una persona tiene condiciones pulmonares previas, por ejemplo, asma o trastorno pulmonar bronquitis crónica,
obviamente hay más riesgo. Y sobre todo que si les da lo más frecuente, que es una neumonía viral, entonces la posibilidad de que se compliquen es muy alta. Es muy alta y de tener que ser intubados, que es una experiencia pues nada placentera, ¿no? De modo que, y ese otro factor importante, que muchas veces quedan secuelas. Recordemos que ya el Hospital Northwestern aquí ha hecho 2 o 3 trasplantes de pulmón en pacientes a quienes el COVID les dañó el pulmón. De modo, también son raros, pero puede pasar. Así que otra buena razón para prevenir, porque realmente puede haber complicaciones a largo plazo y se describen cada vez más. Doctor, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿debemos estar preocupados por los niños que no hay vacunas para ellos? Yo digo que tenemos que educarlos. Yo pienso que hay que tener precauciones. Se ha visto durante toda la pandemia que la enfermedad en los niños es menos severa. Eso es una realidad. Sin embargo, hablando con colegas que trabajan en hospitales, están viendo más y más niños ingresando. Y no hablo de niños pequeños, pero hablo de niños en el rango entre los 9 y los 15 años que están ingresando con más COVID a los hospitales. Como que sí, razón para preocuparnos, sí. Y para que apenas esté la vacuna, vacunarlos. De modo que hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias. Stephanie, ¿qué sabemos sobre el futuro? ¿Necesitaremos algún refuerzo? Yo creo que esto ya más o menos lo vamos a hablar un poquito con el doctor Jairo, doctor Mejía, pero yo creo que es importante volverlo a recalcar. ¿Qué sabemos sobre el futuro? ¿Necesitamos un refuerzo para la vacuna en algún momento? Ya sabe el sector salud a ciencia cierta que vamos a ocupar un refuerzo o todavía no. Sí, como hemos hablado y como el doctor Mejía nos explicó, es algo que todavía no sabemos de cuándo fuera que necesitáramos y si están pensando que si lo vamos a necesitar, que eso va a venir en el futuro. Pero en este momento no sabemos de cómo, cuánto nos va a proteger la vacuna y cuándo vaya a ser necesario un refuerzo. Muchas gracias, Stephanie. Pues tenemos una pregunta más que quisiera. Estamos a tiempo todavía de tomar una pregunta más del chat y no sé quién de los dos quisiera contestarla. Dice, ¿cómo quieren reabrir la economía cuando los niños no están protegidos? No, perdón, bueno, ya es prácticamente similar. Dice, ¿qué pasa si se tiene coronavirus cuando se pone la vacuna? O sea, si, por ejemplo, yo tengo coronavirus, pero no lo sé y ya me apliqué la primera vacuna bueno, sí, la primera dosis. ¿Esto va a minimizar el efecto de la vacuna o qué pasa? Realmente no influye en nada porque, como decíamos, la vacuna tarda 2 semanas en crear respuesta inmunitaria, de modo que no va a afectar no es mayor la diferencia. Son independientes. Mientras se mejora de su COVID, el organismo va creando anticuerpos a la vacuna. De modo que hay una pregunta que interesante. Dice, todavía tengo cansancio y sueño. Sí. De repente me duele el cuerpo. Me puse la segunda dosis el 16 de abril. ¿Es normal esos síntomas? Sí, es normal. Muchas personas que continúan con algunos síntomas. Pero de nuevo, tenga fe que esos síntomas se van a quitar en algún momento. Lo más importante es que ahora está protegida esa persona, ¿cierto? Que no va a enfermarse, no va a ir al hospital, no va a ser intubada y no va a morir de COVID. De modo que es siempre poner en la balanza los riesgos versus los beneficios. Si los beneficios son mayores, hay que ir por ello, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre en medicina. Calculamos ese riesgo entre riesgo y beneficio, esa relación. Muchas gracias. Stephanie, doctor Mejía, si ustedes tienen algo para agregar antes de cerrar en este programa de salud, me gustaría, tenemos 5 minutos para cerrar y bueno, pues Stephanie, te doy las damas primero, Stephanie, por favor. Claro que sí, por favor, Stephanie, para despedirnos. Sí, gracias. Lo único que les recuerdo a todos, y lo he mencionado ya varias veces, es de que, por favor, en cuanto tengan la oportunidad, vacúnense. Ya la vacuna es disponible ya en casi todos lugares, con todos los lugares médicos, farmacias, el Departamento de Salud. Busque la vacuna y vacúnese para protegerse a sí mismo, para proteger a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a todos. No nada más lo hacemos
por nosotros mismos para protegernos, lo hacemos por los demás también. Si tiene alguna otra pregunta, si tiene una pregunta de como alguna condición que usted tiene o más personal, hable con su doctor. Su doctor es la mejor persona para contestarle sus preguntas y darle la información que sí es como es que sí está correcta. No vaya a los medios sociales y crea todo lo que lee ahí porque eso no siempre es la verdad. También, como creo que en el chat pusimos nuestro sitio web de donde se puede registrar, nuestro número de teléfono, si quiere hablar con alguien para registrarse, pero por favor hágalo en cuanto se pueda. Y creo que es todo. Gracias por acompañarnos hoy. Yo quiero Muchas agradecerle gracias, mucho. Stephanie. Gracias, Stephanie, gracias, Gaby. Gracias a todos por atender hoy. Realmente estoy muy agradecido con todos. Miren, yo les voy a decir, mi último comentario es este, y es la conversación que tengo con mis pacientes. Es simple como esto. Hay dos opciones. Usted tiene la opción, por un lado, de creer todo lo que se dice en las redes sociales o lo que dicen la familia o los amigos, todas esas cosas que nos asustan de la vacuna y no, que nos impulsan a no vacunarnos. La otra opción es creer en la ciencia. Miren, por la ciencia es por la cual, como se decía antes, no tenemos polio, o es muy poquito lo que tenemos, no tenemos viruela, se extinguió, tenemos muy controlada la varicela y todas esas enfermedades porque tenemos vacunas, porque tenemos la ciencia. De modo que vivimos en una época en que gozamos de la ciencia. Por favor, tomemos ventaja de eso, creamos en la ciencia y vacúnense. Ese es mi mensaje final. Y muchísimas gracias por invitarme. No, muchas gracias, de verdad que queremos darle las gracias primeramente a Stephanie y al doctor Mejía. Gracias por habernos respondido todas estas dudas que están ahí constantemente con la comunidad latina. Gracias porque realmente de verdad nos han dado un nuevo panorama, nos han acercado más esta posibilidad en todos los sentidos para poder tener esta vacuna, para decidirnos y para saber que no es difícil el acceder a ellas. Así es que queremos darles gracias a todos los que nos han permitido entrar en sus hogares. Por favor, comparte este video, comparte lo que se esté circulando porque esta información es muy importante y la información salva vidas también. Tenemos que ahora sí que usar la ciencia con la información porque esto salva vidas. Comparte este video. Queremos dar gracias a la coalición del Departamento de Salud de DuPage y también queremos dar gracias al Departamento de Salud, a Access y a Solidaridad Migrante DuPage que son responsables de que este programa pudiera ser transmitido para todos ustedes, la comunidad latina. Nos sentimos muy contentos. De una manera personal me siento realmente muy complacida de haber podido compartir este evento con Stephanie y con el doctor Mejía y pues damos gracias a todos los que hicieron posible este programa, a todos los que están detrás, que no pueden ver ustedes, pero esto se hizo posible gracias a muchísimas personas del sector salud. Gracias, les damos un cordial saludo, pasen muy buena tarde y también rápido para terminar esto, quiero decirles que de parte de Solidaridad DuPage vamos a estar trabajando con Access, vamos a seguir trabajando con el Departamento de Salud como trabajadores de salud comunitaria que somos y también vamos a tener pronto clínicas rodantes junto con FIMA, entonces bueno, va a haber ahí un recurso extra junto con Access y con todo el Departamento de Salud. Por favor, sigan las páginas de Access, del Departamento de Salud, de Immigrant Solidarity DuPage, porque siempre va a haber ahí, digamos, una información nueva para cada uno de la comunidad latina. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gaby Hernández Chico. Les abrazamos donde quiera que estén y bendiciones. Gracias y pasen muy buena tarde. Un placer. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, doctor Mejía. Gracias. Que tengan buena tarde. Adiós. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Adiós. Igualmente.